Tengo aquí al economista Jorge Notaro. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, bienvenido. Antes que nada, hay un enroque, porque ustedes habían hecho una invitación, pero se cambia. Vamos a arrancar por allí para que nadie esté confundido. ¿Cómo no? Día, hora y en torno a la presentación del libro. Habíamos organizado y anunciado y difundido una invitación para la presentación del libro este jueves. Pasado mañana, sí. Pero ocurrió esta terrible tragedia en Bolivia. La respuesta del PIT-CNT fue convocar a una movilización para el jueves en el mismo horario. Por lo tanto, decidimos suspender. Obviamente, todos los participantes de la mesa y probablemente los invitados queremos ir a la movilización. Y fue imposible encontrar otra fecha antes de la elección porque ya después se viene la recta final de la segunda vuelta y si alguien tiene un rato libre, mejor que se lo dedique a tratar de conseguir un voto más y no a esta actividad que no tiene plazo. Hubiera sido lindo hacerlo el jueves, no se puede. ¿Y para cuándo quedó? Puntualmente, atención, gente, para ir agendándolo. Bueno, para diciembre, pero todavía no tiene fecha, porque ahí tenemos que ver un poco las actividades, porque modera la mesa José Díaz. Ah, sí, señor. Y comentan Patricia Ayala, que es senadora del MPP hasta estos días, y Iván Hafliger, que es el director adjunto del Instituto Cuesta Duarte y dirigente del Zunca. Son personas con diversas actividades y compromisos, entonces volveremos a hablar todos después de la elección, o mejor una semana después de la elección, para que todos recuperen fuerza, sobre todo Patricia, que tiene una tarea bien difícil en Artigas. Les aconsejo, si quieren que vaya gente, no la hagan el 17 de diciembre, porque allí la Asociación Amigos de José Germán Araujo hacemos un anuncio público en la Sala Citarrosa. O sea que ese día no lo hagan, porque va a estar todo el mundo en la Sala Citarrosa. Claro, por supuesto, tratamos de no superponernos con ninguna otra actividad. Está muy bien, yo lo decía medio en chanza, pero está muy bien, tómelo como algo real. Cuando yo recibía el trabajo, Economía para Militantes, me permití compartir la contratapa para ver de qué se trataba, para hacerla como un puente para quien quisiera continuar el diálogo en las librerías. Y me llamó la atención porque está puesto como de choque una frase que señala allí que el capitalismo tiene apenas 300 años, que es muy poco, y que indefectiblemente va a ser derrotado, va a ser vencido. Entonces quería arrancar la charla con esto, porque en estos tiempos de tanta incertidumbre, de tantas contradicciones, una afirmación tan tajante, me hizo acordar aquello de los tigres de papel que decía Mao. A ver, vamos a arrancar por allí. Sí, yo haría dos comentarios, ¿no? Uno, explicando por qué soy tan categórico en eso, y luego relativizando. Lo primero es que si nosotros miramos, por ejemplo, series en la televisión o películas, yo que sé, ahora yo estoy mirando la de Catalina la Grande, o si miramos la de otra que hubo hace poco de Luis XV, Luis XIV, vemos que de aquella sociedad, de aquellas sociedades donde había una aristocracia dueña de la tierra, una gran arbitrariedad, no había separación de poderes, el trabajo era considerado una actividad poco honorífica. Entonces, si comparamos eso con lo que estamos viviendo hoy, no queda ninguna duda que la sociedad ha cambiado tremendamente, ¿no? Desapareció la aristocracia, si hay reyes y reinas y familias reales ocupan un papel decorativo, hay separación de poderes, hay elecciones con voto secreto, hay otra actividad económica, o sea que otras ideas, otra cultura, o sea, cambió la estructura social, la economía, las ideas, el sistema político. Y si vamos más atrás, todavía nos encontramos otras formas previas todavía a la formación de estos
de estas realezas, ¿no? Entonces lo que nos muestra la historia es que hay un permanente cambio de la forma de organización de la sociedad. Y si observamos ese permanente cambio, decimos, bueno, esta forma de organización actual, que llamamos capitalismo, donde la base de la estructura de la sociedad es la compra-venta de fuerza de trabajo, en el caso del Uruguay hay 1.100.000 personas que están vendiendo su capacidad de trabajar. Las estadísticas registran unas 70, 80.000 personas como patrones y unos 5 o 10.000 personas como directores y gerentes de sociedades anónimas, que son los que compran esa capacidad, además de los dueños del capital que residen fuera del país y por lo tanto la encuesta de hogares no los puede registrar. Entonces, sobre esa relación tan sencilla se estructuran grupos sociales o clases, ideas, movilizaciones, organizaciones, formas de pensar y desigualdades. Entonces, nosotros a partir de la información de organismos internacionales como las Naciones Unidas o como ONGs como Oxfam o académicos como Piketty, recogemos una información que nos dice esta forma de organizar la sociedad genera cada vez más concentración de riqueza por un lado y más pobreza por otro. Hay miles o millones de personas que mueren de hambre cuando la capacidad de producción permitiría que toda la humanidad, los 7.500 millones, comieran en forma sana, abundante, adecuada. Que mueren personas porque no tienen dinero para comprarse las medicinas que les salvarían la vida. Entonces hay mucha injusticia, mucha explotación, mucha desigualdad. Y como alguna vez le escuché decir a Julio Marenales, donde hay opresión siempre surge resistencia. Entonces hoy podemos ver, como veíamos hasta hace poco, un Chile tan tranquilo, ¿no? Y al mismo tiempo tan mercantilizado, con todos los servicios públicos básicos entregados al capital extranjero, hasta el derecho de pesca en los mares. Y en ese mundo tan tranquilo, un día estalla esta rebelión libertaria, sobre todo de jóvenes y trabajadores, que no sé si terminará bien o terminará mal como la Comuna de París, pero que algo va a dejar y es una ola que no se detiene, ¿no? Entonces, por eso afirmo categóricamente que esta forma de organizar la economía, la sociedad, las ideas, el sistema político, así como apareció, va a desaparecer. ¿Por qué esas olas a veces terminan tan mal? Claro. Estoy pensando en Argentina. Claro. El que se vayan todos. Se quedaron todos en aquel momento. Sí, Estoy pensando en España. Claro. Y lo que acaba de pasar ahora, donde el Vox, la extrema derecha, avanza estrepitosamente, claro, y las fuerzas progresivas van perdiendo escaños. Claro. Las más radicales y las más moderadas. Ambas. Sí. Claro, y ahí viene mi relativización de decir, bueno, yo hace 50 años creía que la lucha de clases era el motor de la historia y que de los trabajadores organizados, el proletariado, los trabajadores que no son proletarios, afines, los partidos que los expresaban, iban a lograr una revolución como en Cuba, como en Vietnam, y el país publicaba una mancha roja en su primera página que se iba extendiendo, sí, señor, donde todo lo que no era proimperialista era rojo, ¿no? Tenían una concepción muy amplia del comunismo, pero en realidad todo lo que le molestaba estaba en rojo. Nardone, Chicotazo, sacó un libro donde estaba ese mapa todo en rojo y un oso atrapándolo. Claro. Era la portada del libro. Faltaban los niños encadenados y llevados a Moscú, ¿no? Este era un oso terrible, con una cara de malo y con sus garras estaban enrojeciendo todo el planeta.
Bueno, la experiencia de los países europeos y latinoamericanos, la implosión de la URSS, los cambios en China, me convencieron de que no es tan sencillo ni tan lineal. Sigo creyendo que existen clases sociales con intereses contradictorios, a veces antagónicos, que esas luchas son el motor de la historia, pero al mismo tiempo incorporé dos incertidumbres. Que es, primero, yo no sé cuál es el camino. Creo que hay al contrario de lo que nos decía el Che, la senda está trazada, o lo recoge una canción de Jorge Salerno, sí, que fue asesinado en Pando. Jorge decía en su canción, la senda está trazada, nos lo dijo el Che. Nos la mostró el Che. Creo que la senda hay que construirla. Las organizaciones populares, partidos, movimientos sociales, academia, hay que hacer un gran esfuerzo para reconstruir un camino de luchas y de acumulación de los sectores populares para superar y derrotar el dominio y la explotación del capital. La segunda relativización es que tampoco creo que el destino no está escrito. Entonces aquello que llamábamos socialismo y que para mí se sintetizaba en dos rasgos, propiedad estatal de los medios de producción y partido único, lo primero para asegurar el bienestar de la población y lo segundo para asegurar la democracia, ya creo que la historia ha mostrado que no es tan sencillo, es decir, que con la propiedad estatal de los medios de producción puede no generar satisfacción de la población y que el partido único puede generar dictaduras, no necesariamente, pero hace 50 años yo descartaba esta posibilidad, ahora creo que existe, que se observa, se ha observado, y que entonces también en ese proceso de lucha, de construir un camino, hay que construir un destino que tendrá sus particularidades, ¿no? Hablando de construir, este trabajo emerge de una serie de talleres, de una serie de encuentros. ¿Cómo fue esta historia? Bueno, en el año 2010, sí, José Díaz, que es el presidente de la Fundación Vivian Trías, nos invitó a Julio Luis y a mí a... No quedó Bormón. Sí, si queríamos organizar algún taller, algún curso. Era un momento que tenía una actividad muy intensa en la Fundación Carlitos Machado. Sí, señor. Que tenía un público extraordinario, ¿no? Era un excelente docente, lamentablemente fallecido. Y bueno, Julio dijo, bueno, a mí me interesaría retomar los fundamentos del marxismo porque es algo que se ha perdido. Y yo le comenté a José, bueno, a mí me gustaría tomar elementos de la economía política y llevarlo a los datos del Uruguay. Bueno, a José le parecieron bien las dos ideas y pusimos en marcha esos talleres. La fundación convocaba por los medios, por su página web y solicitaba una pequeña contribución porque la fundación no tiene ningún otro financiamiento que el local, de los amigos, de los suscriptores, de los que participan de las actividades, y una política de becas, sobre todo para las personas presentadas por organizaciones sindicales o populares de todo tipo. Y así empezamos en 2010. El último de los talleres, me decía Notaro cuando le preguntaban el arranque, antes que saliera al aire, lo realizó con integrantes del Zunca, gente de la construcción. Sí. Todos los años, o casi todos los años, de estos talleres que se organizaban en la Fundación, porque de 2010 hasta 2019 se hicieron, algún año no, por coincidir con internas, elecciones universitarias, elecciones nacionales, otras veces se hicieron 2 veces en el año, pero en general son 10 años de actividad. Y en las últimas oportunidades siempre participaba un grupo
de alrededor de 10 militantes o dirigentes montevideanos, sobre todo del Zunca. Y a fines del año 2018, a través de Iván Hafliger, Federico Steinhardt, me invitaron si quería hacer un taller para 30 dirigentes nacionales del Zunca, que no venían desde Artigas, pero sí desde Soriano, gente que hacía un gran sacrificio, se levantaba a las 4 o 5 de la mañana para llegar a la clase a las 8 en Montevideo. Y yo acepté con mucho gusto, y bueno, fue una experiencia muy enriquecedora, porque estos dirigentes tenían lecturas, distintas experiencias, la misma experiencia de la lucha sindical, entonces cada uno de los temas era muy participativo, un intercambio de puntos de vista, de experiencias, y bueno, finalmente también los compañeros del Zunca me dijeron por qué no hacía un libro con esos materiales, y eso me dio el empujón final para que terminó en este libro. Qué interesante. Yo no sabía toda esa participación de la gente del Zunca, y me permito pensar en voz alta algunos sindicatos que se han ido despoblando, convocan a paros 20 personas y encima lo dicen contentos. Sí. O algún otro que tiene miles de afiliados hace asambleas con 250 personas y lo dice contento, porque dice que es representativo, porque están en los estatutos. Hay que entender por qué otros sindicatos hacen asambleas con miles. Sí, porque, bueno, tienen tiempo y convicción para este tipo de cosas, para formar a su gente. Claro. ¿No? Qué increíble, qué interesante esto, ¿no? Sí, yo creo que el Zunca es casi un modelo de sindicato, ¿no? Ahora, ¿cómo se logra? Bueno, es muy difícil porque los trabajadores están dispersos en obras. En algunas hay cientos, en otras hay 10, y en todas hay algún tipo de problema. Ahora, los dirigentes recorren obra por obra, hablan trabajador por trabajador, organizan asambleas obra por obra. Entonces, con el correr del tiempo, eso va consolidando en organización, en conciencia, su preocupación por la seguridad en el trabajo, la lucha por lograr la ley de responsabilidad penal empresarial, que desde que se aprobó esa ley han bajado significativamente los accidentes de trabajo. Todavía ocurren cosas espantosas, ¿no? Como lo que pasó a los antenistas. Sí, es cierto. Que falleció. El no trabajar como corporación, porque algunos sindicatos penosamente, y esto es una opinión personal que sostengo hace mucho tiempo, se han convertido únicamente en reclamadores de mejores beneficios para ellos y mejores sueldos. Y el Zunca se ha preocupado, y lo han contado en distintas notas, por ejemplo, de pedir una cotificación para jefa de familia en el trabajo de obra pública, conseguir puestos de trabajo para personas con discapacidad, conseguir puestos de trabajo para personas liberadas, y se preocupan de otros temas que uno diga, ¿y qué le importa al sindicato? Yo siempre recuerdo la canción del querido Jorge Choncho Lazaroff, que habla del albañil, y que habla el tipo trepado chiflándole a las muchachas. Bueno, eso ya pasó, muchachos. No se le puede ni chiflar ni decir ningún disparate. Y el Zunca se propuso trabajar también en ese tema, que parecería un tema menor, no pidiendo más salario, no pidiendo menos hora de trabajo, no, pidiéndole a sus compañeros que tuvieran un respeto para una mujer que pasa frente a la obra. Digo, como señales, claro. ¿No? Y en el trabajo cotidiano se han incorporado. Y en este taller que hicimos en febrero, de las 30 personas, 7 u 8 compañeras de distintos lugares. Una de ellas, Laura Alberti, que es la representante del Zunca en la dirección del PIT-CNT. O sea, se dio espacio a una mujer que representara al sindicato, ¿no? Y a mí me impresionó mucho porque yo empecé a colaborar con el Zunca hace varios años, cuando me contaban esa preocupación por incorporar a los jóvenes que habían tenido algún problema con la ley y habían estado detenidos, ¿no? Sí, señor. Y entonces, ¿cómo era la forma? Se iba a una obra y se le decía a los trabajadores, miren, está por salir o salió
el Fulano Maceta, que tiene un crimen, pero fue un momento que se descontroló, pero es un muchacho, me parece que hay que darle una oportunidad. ¿Ustedes estarían dispuestos a trabajar con el Maceta? Y los trabajadores dijeron sí, cómo no, y ahí lo incorporaron. Supongo que lo habrán cuidado, lo habrán orientado, ¿no? Porque los demás trabajadores más maduros, claro, padres de familia. Interesante. Y sí, y esta es una anécdota, ¿no? Pero es una política. También la preocupación, por ejemplo, por explicarle a los trabajadores, porque a los trabajadores de la construcción, a los afiliados al sindicato, por qué era necesario que el Mides hiciera transferencias de ingresos hacia determinadas familias y personas, ¿no? Porque la primera reacción es decir, ¿por qué no me la dan a mí que me rompo el lomo trabajando? Y soy pobre. Y ahí la tarea educativa era mostrar que es cierto, que trabajaba mucho el trabajador de la construcción, que tenía bajos ingresos, que algunas familias numerosas con el salario de la construcción estaban por debajo de la línea de pobreza, pero que había personas, familias, que estaban peor que ellos, que no tenían la posibilidad de acceder a un trabajo, por ejemplo, madres jefas de hogar con 3, 4 niños a su cargo. Y bueno, se hizo una tarea también de concientización. La idea, en el fondo, digamos, es integrar el sindicato a los problemas y a las luchas populares, ¿no? Para quedarnos pensando, gente, Economía para Militantes se presentaba en principio pasado mañana, pero queda en suspenso, se va a presentar en diciembre, cualquier día, menos el 24 de diciembre, porque sería una ridiculez, y el 17 de diciembre, porque es la presentación de la Asociación Amigos de José Germán Araujo. Claro, sí, pensamos Economista que notable. En la segunda semana, en la segunda. Todavía no quisimos comprometer a los participantes, ¿no? Pero más o menos entre el 10 y el 15. El 15 Bien. es un domingo, el 8 es el otro domingo, entre el 9 y el 13. Cuando lo definan, nos pegan el chiflido y con mucho gusto compartimos la actividad. Muchísimas gracias por la difusión, por favor, la invitación. Y quien quiera continuar este diálogo, gente, en todas las librerías. Y distribuye Guzzi, o sea que también quien esté en el interior y no haya librerías, los valijeros van a Guzzi, o sea que les llevan el libro. Los que trabajan, la cosa que sigue estando, ¿no? Hay gente que compra ropa, que compra libros, en empleos públicos sobre todo. Bueno, ahí los valijeros van también. Notaro, que tengas buen día. Muchísimas gracias. Reitero, Economía para Militantes, gente. No se hace pasado mañana la presentación, queda pendiente con gusto. Diremos cuándo. El lugar ya lo saben, es la Central de Trabajadores, y el libro tiene que ver con este trabajo, esta compilación del economista Jorge Notaro.